21 minutos, yo quiero saludar ya a quien está en línea, él es periodista, licenciado en Economía, le damos las muy buenas noches a Ismael Bermúdez. Ismael, Oscar Orquera, Sergio Rosso, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Gracias aquí por estoy. atendernos, Hola, muy, No, al muy amable contrario. Ismael, muy amable. Ismael, Ismael Bermúdez, periodista de Clarín, ha colaborado en numerosos medios, noticias, caras y caretas, pero bueno, desde 1984, mira, 1984, ahí nomás de la democracia del 83 hasta aquí, Ismael trabaja en Clarín, periodista y licenciado en Economía. Ismael, la inflación, no hay con qué darle, pandemia, no pandemia, siempre Argentina tiene ese top ahí, five, ¿no? Y sí, son números terribles, ¿no? Números muy elevados. Este año, digamos, aparece una disminución respecto del año pasado, pero eso básicamente porque tarifas y precios, muchas tarifas y muchos precios de la economía quedaron congelados. Por lo tanto, hay una gran incógnita sobre qué puede pasar con la inflación el año próximo si comienza esta desregulación o flexibilización en materia de precios. Este aumento último que hemos tenido en el precio de los combustibles, este mes las prepagas aumentaron 10%, ya la cosa se empieza a poner un poco todavía mucho más adversa. Y el otro dato muy impactante para mí es que esta inflación, lógicamente la inflación golpea a todos, pero se ensaña con los más pobres. ¿Por qué, ¿Por qué, Ismael? Y porque el dato del INDEC muestra que la inflación promedio estuvo en el 35%, pero la canasta básica de alimentos, que tiene que ver con los sectores de pobreza extrema o más pobres, aumentó 42,9% en los últimos 12 meses. O sea, está 7 puntos por arriba de la inflación promedio. Y esto se debe a que los hogares más pobres destinan una altísima proporción, casi todo el ingreso, a comprar alimentos, y los precios de los alimentos se dispararon de manera terrible. Cuando uno mira los datos del INDEC, los datos del INDEC justamente marcan que, mirá, te lo tengo acá. Fantástico. En un año, ¿están todos sentados? Sí. Bueno, asado, 56,2%. Carne picada común, 61,2%. Banana, 117,7%. Azúcar, 49,5%. Salame, 55,3%. Huevos, 43,3%. Si sigo... No, claro. Che, y bueno, acá, ¿y qué es lo que sucede? Eso. Perdón. No. ¿Y qué es lo que sucede? La canasta básica de alimentos, lo que hace el INDEC es todas estas... Bueno, si tomo batata, papa, etcétera, los aumentos son muy superiores, son del orden del 60 al 70%. Entonces, el INDEC tiene una canasta con consumos mínimos que tienen que ver con estas cosas, que estos alimentos que yo acabo de mencionar, y por ese motivo le está dando ese 42,9% en 12 meses. Claro. Ismael, ¿y si a esto le sumás el descongelamiento de las tarifas que es inminente? Por eso digo que para el 2021 la gran incógnita es que si tuvimos esta inflación con un consumo y una demanda muy reprimida por la falta de trabajo, por todas las cosas que pasaron como resultado de la pandemia, de la cuarentena, los ingresos de los hogares cayeron mucho y entonces el consumo tuvo una caída muy espectacular. Entonces, con menor demanda y con precios regulados y con precios congelados y tarifas congeladas y reguladas, y eso, la demanda ahora que puede empezar a aumentar porque ya la gente está volviendo un poco al trabajo y está entrando algo de dinero en las familias. Ismael, unido al hecho de que se van a descongelar tarifas y precios y servicios, me parece que vamos a tener una inflación para el 2021 muy, muy superior a la de este año, que va a estar en el orden del 36-37%. Tengo amigos que me cuentan, tanto en España como en Estados Unidos, yo sé que las comparaciones son terriblemente odiosas, pero que
es muy raro que tengas un aumento que te vuelva loco en el año, en el mismo producto, hasta está en la misma góndola, digo, me cuentan de España, Estados Unidos. Acá en Argentina, si te llama el presidente y te dice, Ismael, ¿cómo hacemos para que los precios no piquen tanto? Bueno, acá sucede lo siguiente, en esta inflación de 2 dígitos subido de tono, porque no olvidemos que hay países que vos mencionás, quizá tienen 5% de inflación anual o menos. Claro. Y nosotros lo tenemos mensual eso. Claro. Entonces, el tema es el siguiente, acá hay un conjunto de factores, no hay una sola causa que te lleva a la inflación. Está el tema del dólar, que es un factor clave, porque hoy por hoy, a la hora de hacer los cálculos, nadie puede mirar el peso, porque el peso se deteriora, es una moneda totalmente licuada, deteriorada, devaluada, entonces uno se fija en el dólar. Las grandes compañías, las grandes multinacionales, sus cálculos de rentabilidad, de facturación, de ventas, cuando tienen que dar los reportes a sus casas matrices, lo hacen en dólares. Entonces del otro lado de la casa central le dice, pero escúchenme, ustedes vendieron un 30% menos en dólares, nos están mandando utilidades que cayeron el 50% en dólares, no lo miden en pesos. Entonces ahí tenés un factor. El otro factor es todos los subsidios y emisión de moneda por prebendas, por subsidio, etcétera, del propio Estado, con lo cual está tirando pesos, digamos, a la calle sin ningún tipo de respaldo. Bueno, los factores, vuelvo a señalar, son múltiples. El nivel de endeudamiento de la Argentina es otro factor clave también. ¿Por qué motivo? Porque el Estado Nacional, bueno, tiene que ir tratando de conseguir los dólares para hacer frente a los pagos de la deuda, esta deuda que fue prorrogada, pero fue prorrogada prácticamente sin ninguna quita de capital y con intereses muy por arriba de los internacionales, con lo cual de aquí a 2 o 3 años, cuando la Argentina empiece nuevamente a tener que pagar los intereses de la deuda canjeada, bueno, los acreedores le dicen, bueno, queremos que vos tengas los dólares suficientes para empezar a pagarnos. Y bueno, y ahí vienen las distintas medidas que toma el gobierno, que, bueno, la historia argentina muestra que siempre terminaron perjudicando a los sectores más débiles, a los sectores populares, a los jubilados, etcétera, a los cuales se les bajan los haberes para ver si de ahí pueden rascar, como digo yo, algo de dinero para ir cumpliendo con los acreedores internacionales de la Argentina. Ismael, hoy te leía una de tus notas: con salarios más bajos pagan ganancia 1 millón de trabajadores más que en el 2015. ¿Por qué? Sí. Bueno, ahí está otra de las trampas que se utilizan para hacer los ajustes. Vos podés hacer el ajuste de manera directa, Yo voy y digo, bueno, como pasó, ¿se acuerdan en el 2001, cuando ahí de la Rúa redujo 13% las jubilaciones? Sí. Bueno, la podés hacer así. Otra manera de hacerlo es que vos trates de no darte cuenta. Y la forma de no darte cuenta es que el piso a partir del cual se paga el impuesto a la ganancia se ajusta una vez por año, pero por debajo de la inflación. Entonces, año por año, como se ajusta por debajo de la inflación, vos tenés un salario real, un poder adquisitivo más bajo, pero quedás atrapado por el impuesto a la ganancia. Y si ya estabas atrapado, pasás a pagar más. Y entonces, por ese mecanismo, se agregaron en 5 años 1 millón de trabajadores, están pagando ganancias que antes no pagaban, en un periodo en donde los salarios cayeron entre un 15 y un 25% en términos reales. Entonces tenés el absurdo de que los trabajadores están pagando impuesto a la ganancia, no porque ganaron, sino porque perdieron el salario, perdieron una parte del salario, lo cual es el absurdo más grande y demuestra la confiscación del salario y las trapisondas que se hacen justamente para meter el bolsillo en la mano de todos nosotros, que somos los que trabajamos en base a nuestra fuerza de trabajo, ¿no? A nuestro...
físico o a nuestro intelecto o la suma de todo eso. Ismael, a ver, si existiría una solución, esa solución sería que el Estado diga, bueno, la carne aumenta tanto, las prepagas tanto, digo, que el Estado marque el aumento de precios, ¿es solución? Mira, no es solución porque sucede lo siguiente. En primer lugar, los sistemas de fiscalización del Estado tienen más agujeros que un colador. ¿Está claro? Sí. Tiene más agujeros que un colador. Echa la ley, echa la trampa. Claro, vos mirá lo siguiente. No puede controlar las importaciones y las exportaciones. Subfacturan, sobrefacturan, hay trapisondas de todo tipo, y se calcula esas trapisondas en el orden de unos 5.000 millones de dólares por año de diferencia entre lo que se exporta vía facturación y lo que se liquida de dólares en el mercado de cambios a través del Banco Central. Para dar un ejemplo, claro. Y estoy hablando de 5.000 millones de dólares este año. En todos los rubros pasa exactamente lo mismo. O sea que por ese lado no, y muchas veces vos sabés que hay componendas entre los funcionarios claro, y las empresas, y aunque esté la medida, todos miran para el costado. Tomá un ejemplo. Las prepagas, muchas prepagas, como no se autorizaron aumento de la cuota mensual, no les ajustaron a los médicos, y entonces los médicos, cuando vos vas a atenderte, te cobran un plus. Claro. Entonces vos pagás la cuota mensual y cuando vas al médico te dice, sí, bueno, pero son 300 pesos la consulta, claro. 500, 100, 200, depende. Bueno, ahí tenés otra forma de ir burlando la cuestión, y vos, además de pagar la cuota mensual, tenés que pagar el coseguro, el copago, el plus, como el nombre que le quieras colocar. Sí, Ismael, agradecemos tu gentileza, te leemos, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, que tengas un buen año. ¿Te vas a vacunar, Ismael? Y apenas esté la vacuna, lógicamente. Sí, yo también. Ismael... No, porque ¿sabés qué pasa? Terminemos con este juego que hay. Vos mirá, en Europa van a pasar estas fiestas con toque de queda, en Alemania, en Francia, en España, prácticamente, en la familia no pueden reunirse más de 6 personas, y acá estamos, en la joda. En Inglaterra apareció una variante del coronavirus que afecta a los chicos y tuvieron que suspender las escuelas. Entonces no jodamos. Me encantó. Y acá estamos de gran joda, me parece, ¿no? Me encantó, Ismael, me encantó el cierre. Te mandamos un abrazo, maestro, gracias, muy amable. Suerte, buenas noches a todos. Gracias, Ismael. Ismael Bermúdez, periodista, licenciado en Economía, va por vos.